Bueno, ahora sí vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, que mira, la verdad es que le quería dar más tiempo, pero ya avancé bastante con del tiempo dado por mí para este directo, pues me tengo que echar a descansar, con Susel Paredes. Porque Susel acaba de presentar un proyecto de ley, el segundo más liberticida que ha presentado. Fuertes declaraciones. Vamos a verlo. Sanciones contra antivacunas. Congreso del Perú propone prisión para quienes promuevan el rechazo a inmunizaciones obligatorias. Es decir, si tú libremente no quieres ponerte una vacuna y expresas esa voluntad de forma pública, te vas a ir preso, según Susel Paredes. La propuesta destaca la necesidad de enfrentar la desinformación que pone en riesgo la vida y la salud de la población, especialmente en los sectores más vulnerables. Ay, qué buena gente, Susel, ¿no? ¿Se habrá enterado que los laboratorios ya reconocieron que los efectos secundarios de sus vacunas son potencialmente letales? ¿Se habrá enterado? En un esfuerzo por reforzar la salud pública y combatir la desinformación, el Congreso del Perú, no ha sido el Congreso del Perú, ha sido la congresista Susel Paredes, ha presentado un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a quienes fomenten el rechazo a las inmunizaciones obligatorias. La medida impulsada por la congresista Susel Paredes, así se dice, no ha sido el Congreso, ha sido la congresista Susel Paredes, tiene como objetivo proteger a la ciudadanía de enfermedades prevenibles como la poliomielitis y el sarampión, que han resurgido en algunos países debido a la baja cobertura de vacunación. El proyecto presentado ante el Congreso por Paredes del Bloque Democrático Popular plantea la incorporación del artículo 289-A en el Código Penal. Este nuevo artículo establecería penas de cárcel para las personas que instiguen o induzcan deliberadamente a otras a no cumplir con la vacunación obligatoria. O sea, para comenzar, que ya es ilegítimo que me obliguen a vacunarme si no quiero. ¿Ok? Lo ilegal debería ser que me obliguen a vacunarme si no quiero. Pero no, como esta persona tiene todo dado vuelta, ¿ok? Todo al revés. Para ella lo legítimo es, si el burócrata de turno demanda que la obligación sea obligatoria, nadie puede quejarse ni expresar públicamente su desacuerdo con esa medida porque será metido preso. Pocas cosas más liberticidas que eso. Según el texto legislativo, estas acciones serán consideradas delitos contra la salud pública, debido a los riesgos significativos que representan para la colectividad. La propuesta especifica que quien incite la negativa a vacunarse será sancionado con una privativa de libertad de entre 5 y 6 años. 6 años por expresar libremente que no te quieres poner una vacuna. La misma pena aplicará a quienes promuevan esta postura en relación con menores de edad o personas dependientes bajo su responsabilidad. O sea, tus hijos están obligados porque yo quiero a ponerse las vacunas que yo determine, así tú no quieras. Así tú que eres tu padre, no quieras. Te vas preso. Asimismo, el proyecto de ley prevé sanciones más severas si estas actividades se realizan mediante medios de comunicación masiva, redes sociales u otras plataformas digitales. En estos casos, las penas de cárcel oscilarían entre 5 y 7 años. O sea, si yo en este canal digo, no me voy a poner la pichicata, y de verdad te recomendaría no hacerlo, si lo digo así, me voy 7 años preso. 7 años preso según este proyecto de ley. Si los actos de instigación llegan a provocar un brote de enfermedad que comprometa la vida y la salud de un número considerable de personas, la pena será de 6 a 8 años. ¿Cuánto es un número considerable de personas? Lo que el político determine. En la exposición de motivos, la congresista resaltó la necesidad de esta legislación para enfrentar los riesgos que genera la desinformación. Gracias, Jonathan. Qué torta tan jaija de 1000 pesetas. Incluso el mismo Trump hoy salió a criticar a la OMS por el tema de los pinchazos.
¿Pero qué puedes esperar de Susel Paredes si tiene el culo atravesado con el cerebro? En la exposición de motivos, la congresista resaltó la necesidad de esta legislación para enfrentar los riesgos de generar desinformación en torno a las vacunas, especialmente en el contexto donde su rechazo puede desencadenar el regreso de enfermedades erradicadas o controladas en el país. Bueno, ya incremento de enfermedades respiratorias es otra cosa. Pero este es el proyecto de ley de Susel Paredes. La misma Susel Paredes, cuya esposa, una figura que es ilegal en el Perú, ¿ok? El Perú no registra, no recibe, no estipula la figura de matrimonio homosexual. ¿Ok? ¿Qué hicieron? Lo que siempre hacen, hacer que el Tribunal Constitucional legisle. El Tribunal Constitucional, eso es gracias al papá de Mari Carmen Alba, ¿ok? Cuando fue tribuno del Tribunal Constitucional, cuando fue presidente del Tribunal Constitucional, él fue el que empezó con esta modita de mierda de que el Tribunal Constitucional legisle. ¿Ok? Eso no está en la Constitución, pero a la luz de los tratados, ¡boom!, lo agregan. Y eso genera jurisprudencia. Entonces, eso es lo que hizo Susel. Se casó en otro país donde eso sí es aprobado y vino y metió la demanda constitucional aquí y el TC le dijo, sí, una figura que no existe en el Perú. Y ni siquiera estoy diciendo si está bien o está mala. No estoy entrando en esa discusión. Simplemente estoy diciendo, una figura legal que no existe en el Perú, como el matrimonio homosexual, es aprobada no por el Congreso, que es el que dicta las leyes, sino por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el Tribunal Constitucional legisla? Y una vez que legisla, ¿por qué nadie le puede parar los machos al Tribunal Constitucional? ¿Dónde está el contrapeso de poderes del que tanto reclaman? ¿Por qué el Tribunal Constitucional sí puede al Ejecutivo y al Legislativo, pero nadie al Tribunal Constitucional? Entonces el Tribunal Constitucional es omnipotente. Porque puede legislar. Basta que metas una demanda que sea aprobada y la sentencia termina siendo ley. Lo mismo pasó con los hijos comprados de Ricardo Morán. La gestación subrogada no está incluida en el marco legislativo peruano. Y con la excusa de la importancia superior de los niños a la nacionalidad, Ricardo Morán pudo irse al extranjero, comprar 2 niños y traérselos al Perú. Así de simple. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional legisla en este país. No es el único, pero el Tribunal Constitucional legisla. El caso de Ana Estrada tampoco está legislado en el Perú. Bueno, ya lo legisló el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional puede legislar? ¿Quién le para los pies al Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional puede parar los pies al Ejecutivo y al Legislativo? No hay un real contrapeso, pues. Pero esto no es lo peor que ha presentado Susel Paredes, que tiene a su esposa contratando con el Estado cuando ella es funcionaria, y eso está prohibido por la ley peruana. A diferencia de su matrimonio, que no existe en la ley peruana, ya. Contratar tu esposo, tu esposa, no puede contratar con el Estado peruano si tú eres congresista. Bueno, la esposa de Susel Paredes está contratando con el Estado. Pero eso no es lo peor que ha presentado Susel Paredes. Porque es la misma Susel Paredes que presentó el proyecto de ley. Busca que se sancionen los crímenes de odio cambiando el Código Penal. Susel Paredes en el 2023 presentó un proyecto de ley para criminalizar la opinión. ¿Ok? Con la pseudo disculpa, con la pseudo explicación, con el pseudo razonamiento del crimen de odio.
del crimen de odio. La congresista Susel Paredes busca que se modifiquen los artículos 46, 108, 121 y 122 del Código Penal referido a las circunstancias de atenuación, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves respectivamente. Ojo lo que pide. De esta manera se pretende crear un marco legal sobre los llamados delitos de odio. El proyecto de ley 4228 determina las circunstancias en que estos crímenes se realizan. El texto señala que los delitos motivados por el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica o cualquiera de otro índole serán condenados, considerados como crímenes de odio. Aquellos que cometan homicidio calificado serán encarcelados durante un tiempo no menor de 15 años. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o a la salud física o mental, he ahí la trampa, es eso lo importante, porque al cuerpo y a la salud física es evidente. Si yo te ataco, si yo te agreo, estoy cometiendo un delito, ¿verdad? Eso es evidente. Solamente que si atacas a un homosexual, te vas preso más años que si atacas a un hombre. Porque si atacas a una mujer, es tentativa de feminicidio. Si acabas con su vida, es feminicidio. Con este proyecto de ley, si atacas a un homosexual, es tentativa de crimen de odio. Si acabas con su vida, es crimen de odio. Pero si atacas a un hombre, a la mierda, pues, ¿no? Lo normalito. ¿Por qué es la trampa? Porque la salud mental. Entonces, si yo digo que un hombre vestido de mujer no es una mujer, es un hombre vestido de mujer, esa persona me puede denunciar, me podría haber denunciado por crimen de odio y yo me iba preso por no menos de 4 años ni más de 8. Porque le causé traumas emocionales, porque le causé cuadro severo de estrés. Esto es ilegalizar la opinión. Esto es ilegalizar la opinión. Esta es Susel Paredes. En este tipo de lesiones se resaltan aquellas que provocan una afectación psicológica general. ¿Qué pasó? Ahí está. En este tipo de lesiones resaltan aquellas que provocan una afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obliga a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesiones dolosas o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiese hecho. Será crimen de odio en caso de el delito se haya cometido motivado por odio racial, étnico, religioso, político, identidad, expresión de género u orientación sexual. En ese caso se aplica pena privativa de libertad no menor de 20 años ni mayor de 30 años. Si me mata a mí, un hombre, una mujer, un homosexual, me mata a mí, 8 años. Si yo a cualquiera de ellos, por lo menos 20. Por lo menos 20. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo chucha legisla sobre la emoción? Sobre el sentimiento. El odio es un sentimiento, es una emoción. Dime tú, ¿qué homicidio que no sea accidental o sicariato no es por odio? Ay. El texto también especifica cuáles serán las sanciones para aquellos que generen lesiones leves en sus víctimas. El proyecto especifica que, según la Organización para la Seguridad de la Cooperación de Europa, para que haya delito de odio es preciso que haya un delito base y que el autor del mismo lo cometa por un prejuicio o varios, como puede ser un prejuicio ante una discapacidad, la religión, la etnia, el color o el género de la víctima. Al único que no protege esto es al hombre heterosexual, ¿se dan cuenta? El único que queda desprotegido es el hombre heterosexual. Es subnormal esto. La presencia de la motivación prejuiciosa es lo que diferencia un delito de odio de un delito ordinario.
O sea, la subjetividad. Demuéstrame que yo tenía odio sobre esa persona homosexual. Demuéstrame que yo tenía odio sobre ese inmigrante, que dice nacionalidad. Demuéstrame que yo tenía odio sobre ese ateo. Demuéstramelo. ¿Cómo puedes demostrar mis emociones? ¿Cómo puedes demostrar tú mi sentimiento? Chambita para los psicólogos, pues. Todos los psicólogos progres van a venir así, sí, carga emocional, odio reprimido. Estas son las leyes que presenta Susel Paredes, además de la violación de las gallinas, ¿no? Con Sigrid Bazán. La primera ley que presentaron. Que las gallinas ponedoras eran violadas. Bueno, pues ese es el nivel de la peor congresista de este Congreso. Susel Paredes. Ahora, ¿no? Que cuando le encontraron a un asesor trans violín de menores, con ella no era. Ahora le encontraron a la esposa ganando licitaciones con el Estado, contratando con el Estado cuando no puede hacerlo porque ella es congresista. Calladita la boca. Así son los que pontifican de la moral, pues. Los dueños de la moralidad absoluta. Estos desgraciados son.